El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio de San Mateo, recordando el domingo pasado cómo los saduceos habían puesto a prueba a Jesús con preguntas, quieren ponerle trampas. Sin embargo, la respuesta de Jesús es tan acertada que no les da pie a que vuelvan a preguntar otra cosa. Hoy se acercan los fariseos y hacen una pregunta que pues está bien fundada también, pero es para ponerle trampa, porque la pregunta es sobre el mandamiento más importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Por qué viene la pregunta? Porque entre los judíos, en ese tiempo, tienen muchos mandatos, muchas normas, muchas leyes que cumplir. 365 mandatos, leyes que cumplir. Y todos en estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. La respuesta de Jesús es íntegra. El primero es amar. Pues muchos lo saben también, que lo más importante es amar a Dios y amar al prójimo. Pero a Dios no se le puede amar como uno quiera, ¿o sí? Hay quien dice: pues yo amo a Dios como yo quiera. Como si me nace de corazón, lo amo. Toda el alma, con todas las fuerzas y con toda tu mente. Así es que pensamientos, palabras y obras son la forma de amar a Dios. Sí, pensamientos. Puede uno tener muy buenos pensamientos respecto a Dios y decir: pues yo pienso y siento que amo a Dios mucho. Aquí en mi mente tengo a Dios. ¿Sí? ¿Está bien? Porque luego en la mente tendremos muchas obras del corazón, o las obras buenas también salen del corazón, ¿verdad? Con todo el alma, con todas las fuerzas. Todas las fuerzas. No es nada más cuando me sienta bien. Entonces, amar a Dios podríamos decir, mi obligación, mi necesidad es que ese amor que Dios deposita en mí se extienda hacia los demás, que no se quede en mí, que no sea solamente para mí, sino para los demás. Los mandamientos que nosotros aprendemos y que desde niños, los más avanzados de edad, los que tienen más años sabrán cómo lo aprendieron, cuando hablaba de los 10 mandamientos y decía: los mandamientos de la ley de Dios son 10. Los 3 primeros son en honor a Dios y los otros 7 en provecho ¿de quién? Del prójimo. Entonces, por eso aquí están lo más importante, lo que resume todo.
Ahora bien, el que ama a Dios no lo va a poner como testigo de algo falso, ¿verdad? Por ejemplo, el segundo mandamiento, ¿qué dice? No jurarás el nombre de Dios en vano. Y Jesús dice, no jures por nada, ni por tu cabeza, porque los cabellos están contados. No jures por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es donde Él pone sus pies. No jures por nada. ¿Sí? Pero aquí viene lo peor, cuando se jura o se pone a Dios como testigo de algo falso. Cuando se dice, por Dios que sí, esto es cierto, así y así, así, cuando no es cierto, cuando uno sabe que no es cierto. Ese es poner a Dios como mentiroso, es testigo mentiroso, cuando ponemos así a Dios. Y poner a Dios como testigo mentiroso, estamos equiparándolo al demonio, que es el mentiroso, el demonio. Por eso es una falta grave, por eso es un pecado mortal. Mata la gracia de Dios en nuestra vida. Y desde el principio Dios nos dio este mandamiento: no jurarás el nombre de Dios en vano. No lo pongas por testigo de algo falso. Es como cuando alguien dice, es que dije una mentirita para no provocar un problema. Mentirita, mentirota. ¿Ah? Así a veces dicen, es que pues tuve que jurar porque si no hubiera jurado el problema hubiera sido más grande también. O sea que Dios va a avalar tu mentira. Dios va a estar de acuerdo con tu mentira, ¿no? Por eso va en honor a Dios este segundo mandamiento. Y el tercero también, que es: santificarás las fiestas. Es en honor a Dios. Cada día vemos muchas fiestas paganas, menos de eso de santificar a Dios, glorificar a Dios. El día de ayer veíamos que celebrábamos, por ejemplo, a San Juditas Tadeo, un santo de mucha devoción, pero muchas fiestas paganas en honor a San Judas Tadeo, fiestas paganas. ¿Por qué paganas? Porque hubo mucha comida y mucho chupe y nada de oración, de comunión con Dios, de Eucaristía, nada. Algunos decían, es que fui a ver al Padre y no me quiso hacer la misa. No, pues si no es de que te hagan, es de que tú vayas a donde haya. ¿Sí? Imagínense que yo tuviera que celebrar una misa por cada persona que tuviera una imagen de San Juditas. Ni todo el año me alcanza, ¿verdad? Ni todo el año haciendo 10 misas diarias me alcanza para hacerle a cada quien que tenga una imagen de San Juditas. ¿Ya? Solo en lo que es mi territorio parroquial. ¿Sí? Pero digo que se han hecho fiestas paganas por eso, no cristianas. Vi a propósito de esa fiesta, un meme de esos que luego hacen y pusieron a San Juditas así como que, me estás festejando y nunca te veo en misa. Un santo diciéndole ese a quien le va a hacer festejar, me estás festejando y nunca te veo con el que tienes que estar. Cuando alguien tiene esa devoción a San Judas Tadeo, debe leer y meditar siempre la carta de San Judas Tadeo que está en la Biblia, la carta de San Judas, ¿sí? Y ahí aprenderá cómo vivir y obtener de este santo aquello que está pidiendo. Porque no es nada más que le pido porque es el santo de las causas imposibles o difíciles y le pido, no. Le andan pidiendo que les arregle sus problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas sentimentales, que les dé buena suerte. Eso nunca lo va a conceder. Eso nunca lo va a conceder. No vivamos con ilusiones falsas.
¿sí? Pues Él concede lo que se le pide cuando se vive en gracia de Dios. Entonces sí se concede. Y esto va con lo que dice Jesús en el Evangelio: busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. ¿Ah? O sea, lo que necesitamos viene por añadidura. ¿Quieres que se arreglen tus problemas económicos? Busca primero el reino de Dios y eso vendrá por añadidura. ¿Quieres que tus problemas en la familia y en el matrimonio se arreglen? Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y entonces sí, podemos dirigirnos a nuestros santos intercesores, a San Juditas Tadeo y a todos los demás santos. Y entonces sí seremos escuchados y a través de ellos recibiremos de Dios aquello que pedimos. Hoy en la oración que hemos hecho al inicio de la misa, le hemos pedido a Dios, ¿sí?, que nos conceda amar lo que Él nos manda para obtener lo que pedimos. Enséñanos, Señor, a amar lo que nos mandas para obtener lo que te hemos pedido. ¿verdad? Pues hoy, queridos hermanos, que no nos quedemos solamente con que ya asistí a la misa el domingo. Algo sencillo que podamos hacer. Pónganse una tarea. Si no se sabe usted los 10 mandamientos, apréndaselos. ¿Sí? Si ya se lo sabe, pídele a Dios que le ayude mucho con su gracia para ponerlos en práctica. Pero si no se lo sabe, que es lo primero, hay que aprendérselos. Por eso un niño que no se sabe los mandamientos bien así, sin que ya, ¿cómo sigue? Ayúdeme. Ese no puede, no sirve para hacer la comunión todavía, no está preparado. Todavía no. Porque si ni siquiera se lo sabe bien, imagínense, ese se le van a olvidar rapidísimo, muy rápido. Ahora un adulto, si no se lo sabe, ¿cómo podrá poner en práctica el mandamiento de Dios? Sí, de repente dice, es que lo más importante es amar a Dios. Sí, pero no sabe ni cómo amarlo. Lo ama a su manera, pero no como Dios quiere. Lo más importante es amar al prójimo. Sí, pero lo odia. Odia a aquel que le ha hecho un mal. Vive la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Me la hizo, me la paga. Y yo perdono, pero no olvido. Con tal amor al prójimo. Entonces, dice Jesús en otro pasaje del Evangelio, si amas tan solo a los que te aman, ¿qué haces de extraordinario? Eso también lo hacen los paganos, los pecadores, ¿sí? Los que no creen en Dios también aman a los que los aman. Si dices que lo más importante es amar al prójimo y en lugar de ayudarlo, tratas de quedarte con sus bienes, como dice hoy la palabra de Dios en la primera lectura, cuando tiene una necesidad y le prestas y les cobras intereses y luego sobreintereses y al final le quitas lo que tiene. ¿Dónde está el amor al prójimo? Si cuando vemos la necesidad y otros tratan de ayudar y no les permitimos que lo hagan, ¿dónde está el amor al prójimo y la preocupación? Yo veo, por ejemplo, ahora en la desgracia que viven los de Acapulco, ¿eh? Dijo el gobierno, todo lo va a hacer el ejército, nadie va a hacer más, ni organizaciones civiles entran a veces ahorita. Y va organización civil con algún vehículo de ayuda y no entra, se la quitan en el camino. Solo el ejército. ¿Y nosotros? Ya llevamos varios días y Acapulco se está muriendo de hambre, mucha gente. Robar, ya casi no tienen para robar, ya se acabó todo, ya saquearon todo. Necesitan la ayuda, pero tú y yo de repente, ¿cómo se lo llevamos? ¿Cómo lo hacemos?
¿Qué institución hay para que realmente vaya confiable a llevar esa ayuda? Hoy ni siquiera lo han hecho muchas instituciones porque saben que no los dejan ya entrar. ¿Sí? Y que los que van, pues se los roban en el camino antes de llegar a su destino. ¿Dónde está el amor al prójimo entonces? ¿Dónde está la ayuda a los más pobres, a los más necesitados en tiempo de desgracia? ¿Cómo hacerle para ayudarle entonces? Queridos hermanos, quizás en este ejemplo pues no podamos hacerlo, pero nuestra oración ayudará mucho. Oración por quienes están cerca y tienen todas las posibilidades para hacerlo. Oración por quienes están desesperados porque pues es un lugar donde el agua es indispensable. Es un lugar donde el calor es muy fuerte. La comida se echa a perder pronto. Si no tienen bien todo el sistema de enfriamiento, se echa a perder todo. Por más que tuvieran, imagínense todos los lácteos para los niños, si no hay refrigeración, no les aguanta. Pidamos a Dios por quienes tienen primero los destinos, los gobiernos, que tengan esa preocupación y ocupación, que sean abiertos para que todo el que desee ayudar pues pueda hacer que llegue. Es más, que cuiden en los caminos, que cuiden para que esa ayuda que se lleva pues llegue hasta donde tiene que llegar. Pidámosle a Dios por ello. Necesitamos pedir mucho a Dios por ellos. Pedirle a Dios por quienes pues solamente se dedican a robarles, y no tanto por necesidad, sino incluso por negocio hacerlo. Si tuviéramos nosotros la posibilidad de hacerlo, pues no dudemos en hacerlo. Todavía faltarán muchos días. Quedó muy destruido ese lugar ahora. Mucha necesidad. Y cada día irá aumentando. Porque de momento pues hay. De momentito ahí va viendo. Pero a la larga se siente más. Estemos atentos por si hay necesidad, el llamado para ayudar, pues vamos a tratar de hacerlo. Y de esa manera manifestamos hoy, o ponemos en práctica hoy lo que dice Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Volvemos a la meditación sobre el reino de Dios. Después de que Jesús ha tenido todos estos encuentros con todas las autoridades judías, Jesús vuelve a esta enseñanza del reino de Dios. Y son distintas las parábolas, pero podríamos preguntarnos por qué compara el reino de Dios con una semilla de mostaza. Hoy, pero siempre va a comparar también en otras parábolas el reino de Dios con una semilla. Si la semilla no se siembra, no germina, no crece y mucho menos produce fruto. Pero cuando la semilla se siembra,
está en silencio bajo tierra, no se ve, no se oye, no hace ruido, no brilla, y hay que esperar. Los que siembran en el campo dicen: yo siembro, pero no voy a ir a ver mañana si ya germinó. Yo sé que no, ni pasado mañana. Si voy todos los días, nunca van a hacer. Entonces ellos esperan los 15 días y dicen: a los 15 días ya está germinando y empieza a brotar sobre la tierra. Pero esperan, ¿sí? Ellos no dicen: ya siembro y ya quiero que nazca. ¿No? El reino de Dios necesita de la paciencia y del silencio. Esperar. Como dice San Pablo, esperar contra toda esperanza. Porque el reino de Dios ya está entre nosotros, ya se nos ha dado, pero debemos esperar. Y como dice San Ignacio decía que el reino de Dios ya lo tenemos, pero hay que trabajar como si no lo tuviéramos. En otras palabras, es lo que él decía, hay que vivir como si todo dependiera de Dios, dice. Hay que vivir como si todo dependiera de Dios, pero hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros. Como si todo depende de nosotros, tenemos que trabajar. La experiencia ordinaria es que parece que no avanzamos, parece que no da fruto lo que hacemos, parece que ni sirviera de gran cosa, ¿no? Y ni quien se entere del esfuerzo que hagamos, ni quien se entere a veces en qué está muriendo nuestra propia vida, en qué nos estamos desgastando. Y sin embargo el reino de Dios va produciendo sus frutos. Si yo les preguntara hoy, ¿en qué han visto ustedes algunos frutos de lo que ustedes hacen hasta en silencio? Nadie se entera, nadie sabe. ¿Hay algo que ustedes hacen y que nadie sabe y que produce frutos? Van a decir: pues no, yo tampoco los veo. ¿Sí? Yo compartía hace unos días que he visto muchos frutos más en estos últimos años que quizás en los otros anteriores del ministerio sacerdotal, y los he visto más en esta comunidad parroquial. Frutos. ¿De qué han dependido estos frutos? Los frutos han dependido más de la oración que de la actividad pastoral. He visto cambios de actitudes en muchísimas personas de las comunidades. Yo recuerdo que había tanta actitud negativa, oposición, no aceptación. Algo proponía y no, usted no nos va a decir cómo hacerlo, usted tiene que hacer lo que nosotros le pidamos. Y cuando yo veo tantos cambios, digo, yo no les he dicho, ahora no les he hecho actividades pastorales como para enseñarles e instruirles. ¿Por qué la actitud ha cambiado? Quizás muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera del cambio de actitud. ¿Pero por qué?
Y es la oración la que ha hecho eso. Es lo que está dando fruto en los demás. Y en nuestra vida difícilmente nos vamos a dar cuenta nosotros del fruto que el reino de Dios puede dar, que la semilla que se ha sembrado puede dar. Nosotros tenemos que seguir aguardando en silencio, como nos dice el apóstol San Pablo. La salvación ya se nos ha dado, pero no la poseemos todavía en plenitud. Por lo tanto, hemos de vivir en la esperanza de poseer la salvación en plenitud. Ya es nuestra, ya se nos dio, pero no la poseemos todavía. Es como cuando al niño le compran los zapatos y le dicen: mira, estos son tus zapatos, te los vas a poner el día de tu cumpleaños, pero le faltan 3 meses para su cumpleaños. Va a esperar y los va a estar viendo, y los va a ir y los va a tomar y los va a sacar, y son para mi cumpleaños, los va a acariciar, los va a limpiar. No se los puede poner hasta que sea su cumpleaños. El reino de Dios así ha de ser en nuestra vida, estarlo acariciando, ¿sí? Todavía no lo poseemos en plenitud y hemos de vivir en la esperanza. Así es que, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de estar contemplando siempre la salvación. Esperamos, como dice San Pablo, gimiendo como toda la creación. La creación vive dolores de parto, esperando la salvación, la redención. Nosotros también esperamos el día en que ya no haya más llanto, luto, ni dolor, ni sufrimiento. Yo los invito para que hoy vivamos con esta esperanza de vivir muchos años, con una esperanza de vivir muchos años, llegar a una edad madura, plena. Pero vivamos este día como si fuera a ser el último de nuestra vida. La esperanza de vivir muchos años, pero vivir este día como si hoy fuera el último. Una esperanza que todavía no se cumple, pero que estamos seguros de poseer algún día. Que el Señor nos conceda hoy la gracia de vivir contemplando la salvación que Dios nos ofrece y trabajar por ella, como si todo dependiera de Dios, pero trabajar como si todo dependiera de mí hoy. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Volvemos a la meditación sobre el reino de Dios. Después de que Jesús ha tenido todos estos encuentros con todas las autoridades judías, Jesús vuelve a esta enseñanza del reino de Dios. Y son distintas las parábolas, pero podríamos preguntarnos por qué compara el reino de Dios con una semilla de mostaza. Hoy, pero siempre va a comparar también en otras parábolas el reino de Dios con una semilla. Si la semilla no se siembra, no germina,
no crece y mucho menos produce fruto. Pero cuando la semilla se siembra, está en silencio bajo tierra, no se ve, no se oye, no hace ruido, no brilla, y hay que esperar. Los que siembran en el campo dicen: yo siembro, pero no voy a ir a ver mañana si ya germinó. Yo sé que no, ni pasado mañana. Si voy todos los días, nunca van a hacer. Entonces ellos esperan los 15 días y dicen: a los 15 días ya está germinando y empieza a brotar sobre la tierra. Pero esperan, ¿sí? Ellos no dicen: ya siembro y ya quiero que nazca. ¿No? El reino de Dios necesita de la paciencia y del silencio. Esperar. Como dice San Pablo, esperar contra toda esperanza. Porque el reino de Dios ya está entre nosotros, ya se nos ha dado, pero debemos esperar. Y como dice San Ignacio decía que el reino de Dios ya lo tenemos, pero hay que trabajar como si no lo tuviéramos. En otras palabras, es lo que él decía: hay que vivir como si todo dependiera de Dios, dice. Hay que vivir como si todo dependiera de Dios, pero hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros. Como si todo depende de nosotros, tenemos que trabajar. La experiencia ordinaria es que parece que no avanzamos, parece que no da fruto lo que hacemos, parece que ni sirviera de gran cosa, ¿no? Y ni quien se entere del esfuerzo que hagamos, ni quien se entere a veces en qué está muriendo nuestra propia vida, en qué nos estamos desgastando. Y sin embargo el reino de Dios va produciendo sus frutos. Si yo les preguntara hoy: ¿en qué han visto ustedes algunos frutos de lo que ustedes hacen hasta en silencio? Nadie se entera, nadie sabe. ¿Hay algo que ustedes hacen y que nadie sabe y que produce frutos? Van a decir: pues no, yo tampoco los veo. ¿Sí? Yo compartía hace unos días que he visto muchos frutos más en estos últimos años que quizás en los otros anteriores del ministerio sacerdotal, y los he visto más en esta comunidad parroquial. Frutos. ¿De qué han dependido estos frutos? Los frutos han dependido más de la oración que de la actividad pastoral. He visto cambios de actitudes en muchísimas personas de las comunidades. Yo recuerdo que había tanta actitud negativa, oposición, no aceptación. Algo proponía y no, usted no nos va a decir cómo hacerlo, usted tiene que hacer lo que nosotros le pidamos. Y cuando yo veo tantos cambios, digo: yo no les he dicho, ahora no les he hecho actividades pastorales como para enseñarles e instruirles. ¿Por qué la actitud ha cambiado?
Quizás muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera del cambio de actitud. ¿Pero por qué? Y es la oración la que ha hecho eso. Es lo que a fructicidad está dando fruto en los demás. Y en nuestra vida difícilmente nos vamos a dar cuenta nosotros del fruto que el reino de Dios puede dar, que la semilla que se ha sembrado puede dar. Nosotros tenemos que seguir aguardando en silencio, como nos dice el apóstol San Pablo. La salvación ya se nos ha dado, pero no la poseemos todavía en plenitud. Por lo tanto, hemos de vivir en la esperanza de poseer la salvación en plenitud. Ya es nuestra, ya se nos dio, pero no la poseemos todavía. Es como cuando al niño le compran los zapatos y le dicen: mira, estos son tus zapatos, te los vas a poner el día de tu cumpleaños, pero le faltan 3 meses para su cumpleaños. Va a esperar y los va a estar viendo, y los va a ir y los va a tomar y los va a sacar, y son para mi cumpleaños, los va a acariciar, los va a limpiar. No se los puede poner hasta que sea su cumpleaños. El reino de Dios así ha de ser en nuestra vida, estarlo acariciando, ¿sí? Todavía no lo poseemos en plenitud y hemos de vivir en la esperanza. Así es que, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de estar contemplando siempre la salvación. Esperamos, como dice San Pablo, gimiendo como toda la creación. La creación vive dolores de parto, esperando la salvación, la redención. Nosotros también esperamos el día en que ya no haya más llanto, luto, ni dolor, ni sufrimiento. Yo los invito para que hoy vivamos con esta esperanza de vivir muchos años, con una esperanza de vivir muchos años, llegar a una edad madura, plena. Pero vivamos este día como si fuera a ser el último de nuestra vida. La esperanza de vivir muchos años, pero vivir este día como si hoy fuera el último. Una esperanza que todavía no se cumple, pero que estamos seguros de poseer algún día. Que el Señor nos conceda hoy la gracia de vivir contemplando la salvación que Dios nos ofrece y trabajar por ella, como si todo dependiera de Dios, pero trabajar como si todo dependiera de mí hoy. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor.
Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, cuando la carta a los hebreos nos describe la fe y nos dice que la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Cuando meditamos estas palabras, entendemos entonces que hay realidades que no se ven. Cuando hablamos del reino de los cielos, o de la gloria, de la salvación, siempre escuchamos que alguien dice, bueno, ¿y quién ha ido y ha visto para que nos diga si es cierto o no? Hay realidades que no se ven. Y cuando decimos es una realidad, es algo que existe. Y la carta a los hebreos dice que la fe es también conocer las realidades que no se ven. Conocer realidades, pero que no se ven aún. Cuando Jesús nos está hablando hoy en este pasaje del Evangelio de San Mateo de las bienaventuranzas, nos habla también de unas realidades que no se ven, como es el ser dichoso y feliz. Decir, por ejemplo, que dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Mientras está la persecución, no hay dicha, no hay felicidad, no hay paz. Mientras está el anhelo de justicia, nadie es bienaventurado. Hay tanta injusticia. Mientras hay pobreza, pues no hay paz, no hay alegría tampoco. Mientras vemos tanta impureza en el corazón, tampoco hay dicha. El hombre hoy en la actualidad busca satisfacer sus necesidades y lo hace de muchas formas, de muchas maneras, y lo único que ha encontrado es vacío. Nada le llena. Por eso leer este pasaje de las bienaventuranzas nos parece quizás como algo que nada tiene que ver con nuestra realidad. Dichosos los pobres de espíritu. Cuando el pobre sufre, cuando el pobre tiene hambre, cuando el pobre no tiene casa, no tiene dónde vivir. ¿Cómo dichosos los pobres de espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, como si el llanto viene por tanta tristeza, o viene por desesperación, o viene por impotencia. ¿Cómo va a ser feliz uno con eso? Dichosos los que sufren, si el sufrimiento provoca dolor, desesperación, angustia, otras enfermedades, depresión. ¿Cómo dichosos? Jesús está hablando pues de la bienaventuranza entonces, de esta realidad que no se ve ahora, pero que la contemplaremos como nos dice la palabra de Dios hoy en la primera lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. ¿Sí? Los bienaventurados, marcados con el sello, y los miles y miles y millones que están frente al trono y el Cordero. Todos los que fueron marcados, ¿sí? Todos los que ahora son reconocidos como hijos de Dios, ahora escuchan: eres mi hijo. Y ahora, en este momento de nuestra vida, sabemos que somos hijos de Dios por el bautismo que hemos recibido. Pero aún, dice San Pablo también, aún no se ha manifestado lo que seremos en realidad. Aún no se manifiesta.
Sí, ya sabemos que somos hijos, pero en la bienaventuranza entonces sí se manifestará en plenitud lo que es ser hijo de Dios, lo que es tener un Padre en plenitud. Desde luego que desde ahora tenemos que buscarlo, tenemos que creerlo también. Sí. El apóstol San Juan tuvo esta visión. Dice, vi a los ángeles, los 4 ángeles, encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Y vi cuando recibieron la orden de no hagas daño todavía hasta que termine de marcar. Sí. Queridos hermanos, hemos sido elegidos por Dios. Ya la salvación se nos ha dado, pero aún no la poseemos en plenitud. Por lo tanto, tenemos que trabajar por conseguir la salvación como si todo dependiera de nosotros. Pero también creer y confiar en Dios como si todo dependiera de Él. Las dos cosas. La salvación depende de Dios, sí. Hay que creer en Él para alcanzarla. Pero hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros. Como si todo lo tuviéramos que hacer. Ahora sí, como decimos, como si tuviéramos que hacer méritos para alcanzarla. ¿Sí? Alcanzar la bienaventuranza, alcanzar la santidad, pues es alcanzar la contemplación de Dios. Ahora sí, la dicha, la felicidad eterna y completa al contemplar a Dios. ¿Sí? Teniendo a Dios ya nada nos falta. ¿Sí? Cuando contemplamos a Dios, ¿qué nos puede faltar? Todo lo tenemos, todo se ha cumplido. Hoy que celebramos esta solemnidad de todos los santos, pues podemos contemplar a todos aquellos que en la tierra vivieron con la fe y la esperanza de contemplar a Dios. Porque si ustedes miran la vida de todos los santos, hay de todo, desde los que sufrieron la persecución, el martirio, los crucificaron a otros, los quemaron a otros, hasta los que vivieron en la pureza, ¿sí?, de la virginidad, los que vivieron en la espiritualidad, que entregaron completamente su vida a Dios. Por eso dice los limpios de corazón, los que se preservaron de todo mal también, dichosos. Preservarse del mal no es cosa fácil, no es decir, ay, pues es que estuvieron rezando siempre, es que estuvieron con Dios y no tuvieron tentaciones, por eso limpio. No, esa era la idea de ellos, ese era su objetivo, permanecer limpios de corazón. Como si habláramos de la Santísima Virgen María. ¿Qué es lo que ella quería? Permanecer siempre virgen, ¿sí?, entregada completamente a Dios. Y cuando el ángel le dice, vas a dar a luz un hijo, ¿y cómo será eso si yo permanezco virgen? ¿Sí? Y con un hijo, pues ya quién va a decir que es virgen. Sin embargo, ella dice, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según su palabra. Limpio de corazón. Y así podríamos ver cada una de las bienaventuranzas. Cuando dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los que trabajan por la justicia, porque contemplarán la plenitud de la justicia de Dios. Queridos hermanos, nosotros estamos en este camino y estamos haciendo lo que nos corresponde, viviendo en la fe y en la esperanza. La fe de disfrutar de la plenitud de Dios, y eso debe llenarnos de alegría ahora, aunque lo que vivimos cada día parece estar en contra de lo que el mismo Jesús nos enseña, y así es.
Por eso dirá en otro pasaje, el que persevere hasta el fin se salvará. El que persevere. Por eso les decía al principio que hoy, al celebrar la fiesta de todos los santos, conozcan quién es su santo. Y hoy, en este día, récenle, pídanle. El que supo cómo vivir en este mundo y que ahora vive en la presencia de Dios, pues que ahora interceda por nosotros para que también aprendamos a vivir el poco tiempo, el corto tiempo que tenemos en este mundo. Digo corto porque pronto se va, pronto se acaba. El Papa dice eso, este mundo pronto se va a acabar, pronto, esta vida en el mundo pronto se va a acabar. Cuando menos nos damos cuenta, ya no está. Y no queremos que se acabe, eso sí. Y a veces lloramos porque no queremos que se acabe la vida, pero con llorar no vamos a ganar nada. Por eso hemos de estar aprovechando la oportunidad de vida que Dios nos concede cada día. ¿Sí? Hay que vivir como si fuera el último día de nuestra vida hoy. Ya no hay más. Hay que vivirlo bien. Que Dios nos conceda, queridos hermanos, la intercesión de todos los santos en este día y que pues nos esforcemos por vivir también nuestra fe para que algún día seamos parte de esos miles y millones de los que habla San Juan, que están de pie frente al Cordero, de pie frente al trono, adorando y bendiciendo al Señor. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito.
Queridos hermanos, vivimos siempre en la fe y en la esperanza de saber que nuestra vida no pertenece a este mundo y que no termina aquí. La fe en Jesucristo por su resurrección. Si Él resucitó, también los que creen en Él resucitarán para la vida eterna. Si Él mismo nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, hay esperanza entonces de que tantos hermanos nuestros que han muerto y que se alimentaron de Jesucristo, del pan de la vida, tendrán vida eterna. Si creemos en Jesucristo, que ha pagado por nosotros y que nos ha dado la salvación, entonces la fe y la esperanza nos animan a luchar también por poseerla, porque ya se nos ha dado, pero aún no la poseemos, ¿sí? Por eso es que nosotros tendremos que hacer lo que nos corresponde para poseer esta salvación que Jesús nos ha dado. Hoy no hacemos un simple recuerdo de nuestros hermanos difuntos. Hoy no es un día de tristeza, de melancolía, de nostalgia. Es un día de unirnos en oración todos por aquellos hermanos nuestros que ya se han adelantado en el camino, ¿sí? Y que por sí mismos ya no pueden hacer nada, que esperan el auxilio de la iglesia, es decir, de cada uno de nosotros bautizados. Esperan ese auxilio. Y nosotros pues no tenemos nada que ofrecerle a Dios por la salvación de los hermanos difuntos, más que lo mismo que Él nos ha dado. Lo mismo. Lo más grande que Dios nos ha dado y que nosotros podemos ofrecer es la Eucaristía. Porque ahí se actualiza el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Muerte y resurrección. Y es en la Eucaristía, es el sacrificio de Cristo el que nos alcanza la salvación a todos. Eso es lo más grande. De ahí pues hay muchas otras obras que ayudan o nos ayudan a nosotros ahora mientras vivimos, nos ayudan para alcanzar la salvación. Esto que Jesús nos dice hoy en el Evangelio: todo lo que hiciste, incluso al más pequeño, al más insignificante, a mí me lo hiciste. Haya sido la buena atención o la mala atención. Hay unos ejemplos que son las obras de misericordia. Estuve enfermo, me visitaste; en la cárcel me fuiste a ver, ¿sí? Me viste desnudo, me vestiste; estaba sediento, hambriento, me diste de comer, me diste de beber. O también la negativa: estuve hambriento, no me diste de comer; sediento y no me diste de beber; era forastero, no me hospedaste; estuve desnudo, no me vestiste. ¿Cuándo, Señor? La pregunta es de todos: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo yo te vi así? ¿Cuándo no lo hice o cuándo sí lo hice? Cuando no lo hiciste con el más insignificante de mis hermanos, conmigo no lo hiciste. Es por ello que también escuchamos hoy la palabra de Dios de la carta del apóstol San Juan, donde nos dice: nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. Darle de comer al hambriento, de beber al sediento, son manifestaciones de amor. Y toda obra humana que se realice en bien del hombre debe tener ese ingrediente de el amor a Dios. Ayudo a mi hermano porque sé que Dios está ahí.
es el más insignificante. Sí. El que ama permanece en Dios, pero el que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben que ningún homicida entrará en el reino de Dios. Hoy oramos por nuestros hermanos difuntos porque los amamos. No hay odio, no hay rencor por ellos, resentimientos, no hay. Los amamos. ¿Sí? El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo tolera. Hoy, queridos hermanos, vamos a dirigir nuestra oración a Dios nuestro Padre, recordando así a nuestros hermanos difuntos, aunque no los escribamos todos, que fueron muchos hoy que escribimos, pero si los escribieran todos, casi como dijo San Juan, ¿verdad? No cabrían en todas las hojas que tuviéramos hoy. Cada quien escribiera todos aquellos de los que se acuerda. En la mañanita que estaba antes de la misa, en la oración, estaba pidiendo por ellos y recordándolos también, y agarraba camino, porque me iba por uno y me iba todos los de este rumbo, todos los de este otro, y luego todos los de esta parroquia, y luego todos los de esta otra parroquia. No acabé, no acabé de recordar a los difuntos. Sí. Igualmente ustedes seguro ni siquiera acaban de recorrerlos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando van al panteón y van viendo, dicen, ay, aquí está fulano, ay, aquí está sutano, aquí está mengano. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay muchos, por ellos pedimos hoy también, por los que ustedes no nombraron, porque se olvidó en algún momento, pero por ellos pedimos hoy, para que el Señor tenga misericordia. Dios sí lo sabe por quién pedimos. ¿Sí? Nosotros podemos hasta equivocarnos, ya ni los apellidos nos acordamos en algunos. ¿Sí? Estaba recordando yo los difuntos y le decía, por el coreano, Señor. El coreano, pues así lo llamaban, el coreano, pero se llamaba Jesús, ¿verdad? Pero como yo lo conocí siempre así, pues yo le dije, pues por el coreano, ya sabes quién es, yo lo tengo en mi mente, tengo su imagen, tú tienes todo, ¿verdad? Así puede ser que se nos olvide hasta el apellido y hasta le pongamos otro apellido. El Señor sí bien que sabe por quién estamos pidiendo hoy, ¿verdad? Con la fe y la esperanza de encontrarnos un día con ellos también, elevemos nuestra oración. Mientras más pronto ellos estén en la intimidad con Dios, más intercesión tendremos de ellos. Ellos intercederán por nosotros ante Dios nuestro Padre. Cuando ya estén, así como los santos, ¿verdad? Ya cuando estén santificados nuestros hermanos, ya intercederán por nosotros. Así como los pequeñitos recién bautizados que mueren, pues esos son santos. Y no son santos pequeñitos, ¿ah? Porque ante Dios no hay santos pequeños, medianos y grandes. Ante Dios todos son santos iguales. Así que el pequeñito, el que todavía ni sabía hablar, Él intercede por nosotros. ¿Sí? Ese sí estaremos seguros que interceda, porque son santos. No cometieron pecado y el pecado que tenían fue borrado por el bautismo. Así es que ellos son santos. Ellos intercederán por nosotros, ya lo están haciendo. Nada más que por más que interceden, pues a veces no hacemos caso, ¿eh? A veces no queremos hacer lo que Dios nos pide. Hoy pidámosle a Dios que nos conceda hacer su voluntad y que a nuestros hermanos difuntos, por su gran misericordia, les conceda el descanso eterno. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos,
y estos estaban espiándolo. Había ahí, frente a él, un enfermo de hidropesía. Y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos, les preguntó: si alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy escuchamos a Jesús que, habiendo sido invitado a una comida con los fariseos, si nosotros tuviéramos que ver una situación puramente humana, pues le diríamos a Jesús: bueno, pues que tú no entiendes, Jesús, cómo te están tratando los fariseos. Sabes que te están poniendo trampas para caer cada rato, y todavía hasta te vas a comer con ellos. Y ahí están los fariseos, pues que no entiendes, ¿no? Te hacen mal, pero ahí vas y ahí vas, ¿no? Y ahora hay un enfermo otra vez. Acaba de curar Jesús un enfermo en la sinagoga, y los fariseos regañaron a la gente diciéndole: hay 6 días para que vengan a que los curen. Y Jesús les hace ver que no hay tiempo ni ley para hacer el bien, que limite hacer el bien. Hoy hay un enfermo ahí también donde fue invitado a comer. Y parece que hay una pregunta ya hasta sarcástica de Jesús para los fariseos, para burlarse de ellos. Y les dice: ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? Ustedes que me dijeron apenas, dice, le dijeron a la gente que fuera entre la semana a que los curaran, pero no el sábado. ¿Qué está permitido hacer en sábado? Pues quedaron callados, no supieron qué contestar, no quisieron. Y pues Jesús extendió su mano, curó a aquel enfermo y le dijo: vete a tu casa. El enfermo no tenía por qué caminar tampoco tanto, porque la ley les prohibía caminar incluso en sábado. No estaban violando la ley también. Y Jesús continúa con otra pregunta. Dice: a ver, ¿acaso ustedes, si se les cae su buey o su burro en un pozo, no lo sacan aunque sea sábado? Este que ya estaba sufriendo, este que es hijo de Dios, nos hace ver entonces cómo a veces son más las preocupaciones nuestras por hacer nuestro propio bien que por hacer el bien a los demás. Y para hacer el bien a los demás no hay tiempo, ¿sí? Así es que el primero a quien Dios le habla en este día es a mí. No hay tiempo para hacer el bien. Es que ya no es hora de oficina. Están tocando la oficina, ya no es hora. Padre, es que deseo platicar con usted, tengo un problema. Sí, pero ya no es hora. Venga mañana.
no hay hora. Pues es que hoy tengo ya un compromiso, me tengo que salir ahorita, tengo una convivencia. No hay hora para hacer el bien. ¿Cuántos burros tenemos preocupándonos por sacarlos? ¿Cuántas preocupaciones para no hacer el bien, para no responder al llamado que Dios nos hace para un apostolado? Nos preocupa. No más que ya no tenga esto, entonces sí, ya me dedico. No más voy a hacer esto otro y entonces ya le respondo a Dios. Queremos sacar primero el burro y dejar al Hijo de Dios al final. O sea, queremos hacer primero otros compromisos que tenemos antes que fijarnos el bien de los hijos de Dios. Y eso cada quien tiene que pensarlo. Yo lo pienso por mí, pero cada quien tendría que pensar cómo busca primero su propio bien. ¿Sí? Es que no pude venir a confesarme en la semana, por eso vengo hoy, tengo un bautizo al rato, voy a ser padrino y no me confesé. No, ahí tiene que buscarle usted. Ahí tiene que ver usted que no está tratando de sacar usted nada más su burro, o sea, su preocupación porque va a ser padrino, cuando ha tenido tanto tiempo para hacerlo, no solamente 2 días, ¿verdad? Sino ha tenido tanto tiempo. Además, yo les digo, a ver, si va a ser padrino usted y por eso quiere confesarse, no se confiese, para eso no. La confesión no es para eso, para que usted vaya a ser hoy padrino. La confesión es para quien está arrepentido en su vida de los pecados que ha cometido. Después de haber hecho un buen examen de conciencia, acude uno a la confesión, porque acude a la misericordia de Dios, pero no porque es que hoy es primer viernes, dicen, y me quiero confesar hoy a la mera hora todo. No, haga un buen examen de conciencia siempre, y cuando usted ya está arrepentido, no quiera sacar al burro solamente y se olvide de lo más importante, ¿verdad? O sea, tendríamos que ir viendo cada actitud que tenemos. Sí, tendremos que ir viéndola, que primero están los hijos de Dios y que no hay tiempo para hacer el bien. Jesús les dijo: si ustedes sacan a su buey y a su burro del pozo, aunque sea sábado, ¿qué no vale más que era hijo de Dios? ¿Qué no vale más hacerle el bien y sanar a este enfermo? Queridos hermanos, hoy pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de reconocer que para hacer el bien a nuestros semejantes no hay tiempo ni ley que nos impida. Porque así como hizo el samaritano con aquel enfermo, con aquel que había caído en manos de los ladrones, no le correspondía a él, no le tocaba a él, porque había pasado un sacerdote, un levita, a quienes sí les correspondía como hijos, como elegidos, como miembros del pueblo de Dios. El samaritano no, porque era de fuera. Sin embargo, no pensó si era de fuera, si le tocaba hacerlo o no le tocaba hacerlo. Simplemente hizo el bien a aquel hombre que habían golpeado. Pidámosle a Dios que nos ayude a nosotros eso, a hacer el bien en este día, aunque no me corresponda, aunque no me toque. Que evitemos buscarnos a nosotros mismos antes que los demás. Que pongamos ese bien, hacer ese bien por encima de nuestros compromisos, de nuestras preocupaciones. Que pongamos
el bien de los demás. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, contemplamos hoy en la palabra de Dios, en la primera lectura, cómo el apóstol San Pablo nos recuerda la fidelidad de Dios en la elección de su pueblo. Hoy que vivimos la experiencia desde lejos, pero que la podemos ver, de la guerra en Israel, ¿cuál es el pueblo elegido de Dios? Israel. ¿Se arrepentirá Dios de haberlo elegido? Dice la palabra de Dios que no. Sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Y siempre nos hemos preguntado: ¿y por qué hay tanta guerra siempre? ¿Por qué siempre ha habido guerras en Israel? Y si nos fijamos bien hoy en la lectura, vamos a tener la respuesta. Dice el apóstol San Pablo: ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? ¿Acaso los judíos han caído para no volver a levantarse? Fíjense, es una pregunta que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Acaso ellos han caído en la guerra para nunca más tener paz? ¿Por qué está pasando esto? Dice el apóstol San Pablo: de ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos, y esto provoque la emulación de los judíos. Así es que su caída ha servido para que la salvación llegue a todo el mundo. Todos los ojos del mundo están puestos ahora en Israel, y Israel es el pueblo escogido por Dios. Su caída de ahora, fíjense cómo dice San Pablo, su caída ha tenido como consecuencia la conversión, el arrepentimiento de los pueblos paganos. Y nosotros tenemos que preguntarnos: ¿tiene alguna consecuencia la guerra que se lleva a cabo allá ahora? Para nosotros, ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿Para qué nos sirve a nosotros ver que hay guerra, que hay matanza de tantos inocentes?
si no nos sirve a nosotros para que veamos que Dios nos tiene en la paz y que nos convirtamos a Él siempre, entonces nuestra caída nos dejará ahí, no podremos levantarnos, nos quedaremos tirados. Si la caída de otro no me ayuda a mí a levantarme y a ser mejor, nadie me podrá levantar, nadie. Si la desgracia de un hermano no me ayuda a ver y valorar lo que yo tengo, lo que estoy viviendo, estoy muy pronto a padecer lo mismo. Si la desgracia en una familia no me ayuda a ver y valorar lo que tengo, me sucederá lo mismo. Por ello dice San Pablo hoy: ahora bien, si la caída del pueblo judío, dice, si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, ¿con cuánta más lo será la plena aceptación de la fe para todos los judíos? Si el mal del pueblo judío ha servido para que otros conocieran la palabra de Dios, para que otros creyeran en Dios y lo aceptaran, con cuánta mayor razón, dice, será la grandeza de la fe, la aceptación de la fe de los judíos. Además les dice San Pablo: hermanos, yo no quiero que ignoren el designio de Dios que se oculta en todo esto, para que no anden presumiendo. En todo esto de la guerra hay un designio de Dios para el pueblo de Israel. No podemos presumir nosotros tampoco hoy de que estamos en paz, de que nosotros no somos como ellos, porque en nosotros hay unas guerras peores todavía. Guerras entre familia, pleitos entre familia que a veces ni se hablan unos con otros. Es más, hasta se odian. Familias, hermanos de la misma sangre, no se hablan. Y si tuvieran la oportunidad de golpearse, lo harían hasta matarse, como lo hacen algunos. Si no alcanzamos ver una guerra masiva donde mueren inocentes, nosotros seguiremos quizás nuestras guerras. El pueblo de Israel es para nosotros un referente. Es el pueblo escogido por Dios. Y nos sigue diciendo el apóstol San Pablo: la ceguera de una parte del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe. La ceguera de unos cuantos. ¿Quiénes crean los conflictos? Los que no ven, no quieren ver realmente. ¿Por qué crear un conflicto en una familia? En una familia se crean los conflictos porque no se ve más allá de lo que tengo y de lo que peleo. No veo. No me importa a los demás. No me importa si mi familia se rompe, se destruye. No me importa. A mí va a hacerse lo que yo digo. Y sobre mi cadáver. ¿Ya? Están ciegos. Todo aquel que dice y sobre mi cadáver está ciego. Y nosotros nos admiramos y decimos: no es posible que aquella familia esté tan desunida, tan peleada. Ya sabes que fulano con sutano no se hablan. Hombre, sí se pelearon, pero si duro se pelean, se encuentran, se gritan, se lamentan y a su misma madre te mandan que vayas a fregarla, ¿no? Que te manda.
Y nos admiramos porque en el pueblo de Israel se matan unos con otros. Pero esta ceguera, dice hoy San Pablo, durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe, y entonces el pueblo de Israel se salvará conforme a lo que dice la Escritura. Cuando todos hayan conocido la fe, entonces el pueblo de Israel se salvará, porque hoy es muy fácil condenarlos. Ese pueblo de Israel que lleva miles de años y siempre en pleitos, siempre en guerra. Y es el pueblo escogido por Dios. Entonces nosotros tendremos que empezar a ver que los conflictos van a durar hasta que nosotros nos convirtamos también. Tendremos la oportunidad de convertirnos siempre a Dios, de cambiar nuestra forma de actuar y de vivir. Y a veces esos conflictos se van a extender si nosotros no nos convertimos a Dios. Cuando veamos, ya estamos peleando más duro entre nosotros. Peor, la guerra. ¿Qué es lo que dice la Escritura respecto al pueblo escogido? Vendrá de Sión el libertador para alejar de Israel toda maldad, y estableceré mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. De manera que por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos para el bien de ustedes. Fíjense cómo dice San Pablo. Ellos son enemigos entre sí para el bien de ustedes. Vamos, le está hablando a un pueblo que no es judío. Les está hablando a los romanos. ¿Sí? Es un pueblo no judío. Y les dice a ellos, y para bien de ustedes, ellos tienen sus conflictos. Para bien. Si no vemos, seguiremos nosotros ciegos, entonces seguiremos peleando, no tendremos la salvación que nos ofrece. Pero lo que toca a la elección de Dios, son muy amados de Él, en atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. En lo que a Dios toca, el pueblo judío sigue siendo amado por Él. ¿Sí? Lo que para nosotros podría ser una desgracia, Dios lo ha convertido siempre en un pueblo elegido y no se arrepiente. Y quienes provocan tantos conflictos, dice, son un grupo que permanece ciegos, ¿sí? Y que provocan los conflictos. Pues claro, aunque sea un pequeño grupo, ¿qué no puede hacer? En una familia donde la familia es numerosa, ¿qué puede hacer uno solo de los hermanos? Uno. Destruir una familia completamente, echar a pelear unos con otros. Y nosotros tenemos un dicho que esos conflictos se acaban, y tenemos un dicho para expresarlo, un dicho popular. Decimos que muerto el perro, se acabó ¿qué? La rabia, ¿verdad? Cuando ya se murió, bueno, pues ahora sí ya viviremos en paz, viviremos tranquilos. Dice, es el dicho. Cuando los que están ciegos terminen, vendrá la paz. Así es que, queridos hermanos, no solo estemos admirándonos de los conflictos, aprendamos de ellos, pues Dios nos está hablando. A su pueblo elegido no se arrepiente de haberlo escogido. Y vendrá el día en que el pueblo judío creerá completamente y se salvarán. Pero si nosotros no creemos, si a pesar de lo que estamos viendo no creemos, pues no tendremos la salvación, porque el Evangelio no habrá llegado a nosotros. Aunque hayamos escuchado muchas veces la lectura de la Biblia, la explicación, las catequesis, cursos, mucha sabiduría, pero si no nos convertimos a Dios, de nada nos sirve.
Pidamos pues al Señor que nos ayude hoy a agradecer que a nosotros también nos haya tomado ya como sus hijos por el sacramento del bautismo y que nos haya elegido. Y no se arrepiente de que seamos un pueblo elegido, pero no vayamos a ser del grupo de ciegos que provocan los conflictos en la familia, en el trabajo, en la escuela, en cualquier parte donde nos encontremos. Pidámosle a Dios que nos fortalezca en la fe para que creyendo en Él lo amemos, no como un ser lejano, sino como un Dios que vive entre nosotros, que vive en cada hermano y que por lo tanto tengo que aprender a amar a mi hermano, respetar a mi hermano sin provocar los conflictos. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.